Muy bien, entonces ahora sí estamos al aire. Gatita, Muy bien, llévala y maestros. llámala porque tengo que estudiar, por favor, Muy ya. bien, muy bien, muy bien. A ver, amiguitos, ya. Listo. El domingo ustedes van a tener un encuentro con muchos textos, pero de esos textos hay que ir mirando el tipo de nivel que nos piden en el texto, que puede ser un nivel literal, un nivel inferencial o un nivel criterial. ¿Ok? Entonces, a ver, por aquí tenemos una lecturita, ¿ya? Que es una pequeña imagen, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ir mirando cómo esta portada puede ayudarnos con un propósito pedagógico para el área de comunicación. Vamos con el primer caso, ¿ya? Los niños de primer grado van a iniciar el desarrollo del plan lector. Entonces la docente se percata de que Diana coge un cuento y se queda observando la siguiente página. Aquí está. ¿Qué observamos aquí? Un sol, un león, ¿no? Una hormiga, si no me Unos equivoco, ¿verdad? flores, Flores, ¿qué más? árboles. Árboles. Y hay un texto también Es abajo, un campo. un campo. La hormiga, dice, Se ríe. se rió cuando vio al león. Listo, eso dice. Entonces, caso uno, ante esta situación, ¿cuál de las siguientes intervenciones es pertinente? Intervenciones, en este caso sería del docente, ¿ya? Es pertinente para favorecer la aproximación a la lectura. O sea, un encuentro a decodificar, digamos, la idea que nos ofrece este texto, ¿no? Esta imagen. A ver, tenemos tres propuestas. ¿Cuál es la que más se acerca a esa aproximación? A ver, un minuto para que lean y en función a eso, ustedes me puedan decir cuál es la más pertinente. Buenas noches. ¿Listo, maestros? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la idea más pertinente aquí, que favorece La, la la aproximación? alternativa A. ¿Por qué?
Por descarte, la alternativa B, profesor, allí el profesor pretende que el estudiante relacione el sonido con la grafía, y en la C, diagnosticar el nivel de avance en la lectura, pero eso no corresponde al propósito. Así es, de acuerdo al enfoque que trabajamos desde el currículo, la B y la C no corresponde a lo que debe ser la docente. En cambio, Claro, en la A, sí. ya, muy bien. Exacto, ¿no? Si ustedes miran bien, ustedes lo han dicho, la B se centra sobre todo en una especie de conciencia fonológica, ¿verdad? Centrada en la relación que puede haber entre el sonido y la forma gráfica de la letra. La C incluso está traducida, ¿no? En vocales todavía, ¿cierto? O sea, se trabaja aquí en torno a una lectura traducida en método tradicional. Y luego, de modo que dice, se puede averiguar su nivel de avance en la lectura, pero al final no se puede diagnosticar aquí el nivel de avance, solo si trabajamos la decodificación de las sílabas o de las vocales. Entonces, la que es más pertinente sería la A, porque le pregunta en primer lugar, ¿qué dice? ¿Qué cree que dice el texto? Hipótesis. ¿Y cómo se dio cuenta? Justifica. Y de ese modo ya conoce, ¿no? Se puede conocer los indicios en los que se apoyó la niña para poder plantear esas hipótesis. Entonces, una aproximación a la lectura es justamente a partir de las hipótesis de lectura en torno a lo que dice o cree que dice el texto, ¿no? Y obviamente se va a apoyar de imágenes y de algunos otros indicios. Sería la... Muy bien, acá en el caso número 2, vamos a bajar el texto, a ver, vamos a bajar el texto. Lo vamos a ampliar un poquito más. Y, a ver, es un texto que se ha tomado del segundo ciclo, pero me interesa porque las preguntas nos van a ayudar a comprender mejor los tres niveles de comprensión lectora. A ver, ¿quién lee la lectura en sí? ¿Quién me Yo ayuda lo con la leo, lectura? David. A ver, adelante. A ver, la docente del aula de 5 años lee a los niños el texto Antes, muy antes, el mismo que trata sobre la vida de los primeros pobladores de nuestro país. El siguiente es un fragmento del texto. En las paredes de cuevas escondidas, en las alturas de los cerros, los hombres pintaban sus días. En las paredes de estas cuevas pintaban también los animales que cazaban, mastodontes, tigres, dientes de sable, vizcachas, venados, paleocaballos. Pintaban cómo cazaban. Entre varios cazadores emboscaban a un animal, lo asustaban con fuego o lo empujaban a un barranco. Caso 2. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños identifiquen información explícita en este fragmento? A. ¿Qué piensan de la forma en que los hombres cazaban a los animales? B. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? C. ¿Qué animales pintaban los hombres en las cuevas? A ver, maestros. Alternativa C, la respuesta. La C, claro. Todos de acuerdo con la C. C. Sí, Sí, que la todos respuesta con la se C. encuentra en el texto de manera explícita. A ver, Así es. entonces, la estrategia aquí más importante es que ustedes pongan al costado qué tipo de pregunta es, si es literal, si es inferencial o criterial, o de criterio de reflexión. A ver, en la A, ¿qué tipo de pregunta será? Primera parece Criterial, reflexión, ¿no? criterial. Porque preguntan qué Criterial. piensan, ¿verdad? Claro. ¿Qué Así piensas? es, criterio. Se refiere a tu opinión, ¿verdad? Y cuando es una opinión,
es de reflexiona, ¿verdad? Reflexión. Ya, reflexión. Esto es lo que tenemos que hacer en el examen. Colocar al costado el tipo de pregunta que es. ¿Por qué los hombres asustaban con fuego a los animales? Es inferencial. Diferencial. Explícito. Implícita. O Implícita o Diferencial. diferencial, ¿no? Inferencial. ¿Por qué los asustaban? Según el texto. No está en el texto, pues, pero más Dice, o menos pero nos basamos en indicios, o sea, dentro del mismo texto buscamos palabras, ¿no? Que Los se asustaban para relacionen. casarlos. Claro. Dentro del mismo texto lo vamos a deducir. Por eso, aquí nos preguntan, Recurrimos ¿por a la qué los información. hombres asustaban con fuego a los animales? para poderlos cazar, o sea, para que ¿Cierto? Para cazarlos. Esa es la respuesta. Claro. No dice, pero se puede inferir para ello. sea más fácil cazarlos, ¿no? Que todo, ¿no? O sea, buscar Claro. una estrategia. La estrategia para cazar, para poderlos cazar. Exacto. El fuego es una estrategia para poderlos cazar. No está, pero se infiere, ¿no? A partir de los indicios que ofrece el texto. Por lo tanto, esta es literal, ¿verdad? Literal, literal. ¿Qué animales pintaban los hombres en las cuevas? Los Está la mazadores, respuesta los allí. dientes de sable, Claro. los cachas, los Ahí venados, está la los respuesta. caballos. Muy La bien. podemos subrayar ahí. Exacto. La podemos encontrar tal cual en el texto, ¿verdad? Muy bien. Caso 3. Caso 3. ¿Quién lo lee, por favor? Caso 3. ¿Cuál de las siguientes preguntas es pertinente para que los niños realicen inferencias sobre este fragmento? A. ¿Qué querrá decir la palabra emboscada? ¿Emboscaban? B. ¿Dónde pintaban los hombres a los animales que cazaban? C. ¿Qué les parece que las personas del texto dibujen en las paredes? Muy bien. La respuesta es, La A. Alternativa A. ¿seguros? Claro, porque está deduciendo significado de palabras. Ya. ¿Qué quiere Los decir la demás. palabra emboscado? De acuerdo a los demás. A B es literal. A ver, No, vamos. la- Para La para C, estar de acuerdo hay que poner al reflexión. costado. A ver, la C, ¿qué será? Reflexión. Opinión. Literal. Claro. Es criterial. Ya. ¿Qué les parece? La B, La B es Diferencial. literal. La B es Literal. Perdón, literal. literal. y la A no queda de otra, ¿no? Por descarte. Diferencial. Por Otra descarte. inferencia. Exacto. ¿Qué me piden? Inferencias. Realicen ¿Verdad? inferencias. Entonces, marco. En función a lo que nos piden. Muy bien, exacto. Caso 4. ¿Quién lo lee, por favor? Yo, profesor, dice, la docente busca que los niños comprendan de qué trata el texto completo. ¿Cuál de las siguientes alternativas contribuye a este propósito? A. Pedir a los niños que propongan otro título para el texto. B. Pedir a los niños que digan qué pasaje del texto les gustó más. C. Pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados en el texto. Listo. A ver, ¿cuál creen que es? Sí. La C. Ya. La C. La C. La C. Y la C. Todos con la C. ¿Seguros? Sí, porque la A no, porque nomás dice que ponga el título, que propongan otro título, no tiene nada que ver con el Ya, propósito. pero recuerden que para poder, Es un parafraseo. ya, pero hay que poner al costadito, ya que es cada uno, ¿ya? ¿Qué tipo de actividad será la A? Oye, empecemos por la C. A ver, por la C. Era la puerta que se cerró antes de... C es profesor inferencial. El texto es inferencial. ¿De qué trata? ¿Para qué ha sido escrito? Son inferencias que el estudiante hace.
deducciones. La C, la C no es inferencial. Sí, pues la C es una deducción porque el estudiante va a reducir a través de, a ver, pedir a los niños que mencionen todos los hechos narrados en el Es texto. explícita. Pero los Ah, hechos son literal. Es es literal, explícita, profesor, es tiene explícita. razón, hechos. Es explícita. Ah, Sí. muy bien, qué Sí. bueno. Me gusta Es ese explícita. debate. Muy bien. Cuando los niños mencionan razón. los hechos, ¿qué tipo de pregunta es? Literal, Ya, profesor. muy Literal, bien. Literal, literal. porque tal como está en el texto. Entonces, escúchenme. Entonces, si es literal, cuando yo trabajo con los niños, ¿de qué trata el texto? ¿Podrá hacerlo con actividades literales? ¿El niño podrá determinar el tema? A ver, recuerden cuando ustedes trabajan en aula el tema de un El texto, tema ¿lo es podrán trabajar inferencial. con actividades literales? No, No, Con la ¿verdad? reflexión. Con la con, reflexión, que es opinión, ahí encontramos no, qué trata el tema, el texto. con Con inferencias. Está dentro del grupo de las inferencias. Sí. ¿De Muy qué bien. trata? A ver, pedir, a ver la B, pedir a los niños que digan qué pasaje del texto les gustó más. ¿Qué tipo de actividad es? Es criterial, que le Ya, gustó. de reflexión, exacto. Claro. Reflexión. Entonces no puede ser la B tampoco. En cambio, si el niño propone otro título, el título, recuerden, es el resumen de todo el texto. O sea, es el resumen de todas las ideas, ¿no?, principales de cada Oh, no párrafo, puede ser. ¿verdad? Si el título nos da una idea de lo que trata el texto. Exacto. El título es el resumen de lo que va a contener todo el texto en cada párrafo, y cada párrafo debe guardar relación con el título y el tema. Por lo tanto, esas actividades no son ni literales ni reflexivas, sino son de inferencia. Ahí se produce la inferencia. Por lo tanto, sería la A, la mejor opción. Ese análisis de esa manera sí sería la Sería la A, ¿verdad? ¿Mm? Inferencial. Ahí está. Esta actividad es inferencial. ¿Cuál de las siguientes actividades contribuye al propósito de que los niños comprendan de qué trata? La primera actividad. A ver, propongamos otro título, pero que no se aleje del tema. Y para eso va a tener que, no, mirar las ideas principales, todo un proceso, ¿no? Pero básicamente el tema de qué trata está centrado dentro de las inferencias, o es parte de las inferencias. Bien, entonces la idea es eso, llevar claro cada uno de los niveles. Mañana, perdón, el domingo, si ustedes saben delimitar rápidamente, a ver, este es literal, bacán, porque les va a ayudar bastante a poder orientar en función a lo que les preguntan. A ver, vamos con el siguiente caso. ¿Quién lo lee? ¿Quién lo lee? Somos 40. A ver, ayúdenme. A ver, yo lo leo. Adelante, adelante. A ver, dice, los estudiantes de tercer grado, desde ahí creo que empieza, ¿no? Sí. Sí, desde Ya. ahí, desde la descripción. Ya listo. Los estudiantes de tercer grado están llevando a cabo un proyecto para brindar información. Déjame un momento que voy a apagar esto. Ya disculpen. Ya listo. Los estudiantes de tercer grado están llevando a cabo un proyecto para brindar información a la comunidad educativa sobre las lenguas originarias que se hablan en su localidad. En este contexto, los estudiantes han decidido elaborar trípticos informativos para difundirlos en la institución educativa. Caso 5. Dice, como parte de la búsqueda de información para la planificación de los trípticos, el docente presenta a los estudiantes el siguiente texto. En el Perú hay lenguas indígenas que tienen un número considerable de hablantes, como el quechua, que es hablado por casi 4 millones de personas, y hay otras que tienen poco hablantes,
como el Sharanagua, que es hablado por 600 personas. Erróneamente se suele afirmar que la cantidad de hablantes de una lengua es un aspecto fundamental para determinar su importancia. Si bien este tipo de afirmaciones tiene cada vez menos arraigo, no está de más recalcar que las lenguas son importantes por sí mismas. Ellas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. Las lenguas sirven para describir en sus propios términos la realidad. Transmiten tanto el legado cultural de un pueblo como los sentimientos y emociones de sus miembros. Por ello, es errado asumir que una lengua puede tener un valor más alto que otra. Esta es una adaptación, dice adaptado de 10 cosas que debes saber sobre las lenguas indígenas peruanas y sus hablantes, Ministerio de Cultura. El docente busca que los estudiantes reflexionen sobre el contenido del texto. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para conseguir su propósito? ¿Leo el resto? Sí, ¿Leo claro. lo que sigue? Sí, Ya. sí. Letra A. Dice, pedir a los estudiantes que expliquen por qué el autor menciona en el texto 2 lenguas originarias con número de hablantes tan distintos. Pedir a los estudiantes que expresen usando sus propias palabras la idea principal del texto sobre las lenguas indígenas. Y C, solicitar a los estudiantes que propongan posibles títulos que engloben el tema central que aborda el texto. Muy bien. A ver, analicen ahí. Acá, al costado de cada cosa, de cada alternativa, coloquen qué tipo de nivel de lectura es cada actividad. La primera, esta primera alternativa, ¿qué nivel de comprensión lectora será? Cristial, reflexión. Reflexión. Ya. reflexión. ¿Todos de acuerdo? ¿Pero reflexión? ¿Cuál la primera? Sí, Sí. todos de acuerdo, ¿verdad? Mm. ¿Por qué el autor menciona en el texto donde? Sí, reflexión. B, pedir a los estudiantes que expresen usando sus propias palabras la idea principal. ¿Qué es eso? Inferencial. Literal. Inferencia, muy bien. Si bien es cierto, dice con sus propias palabras un parafraseo, ¿no? Pero hablar de la idea principal del texto ya es un proceso inferencial. Inferencia. Solicitar a los estudiantes que propongan posibles títulos que engloben el tema central que aborda el texto. ¿Qué será? Inferencial también. Inferencial. También es una inferencia. O sea, no necesariamente están los 3 niveles, No, profesor. no. No, lo único que sí es certero es que va a estar la respuesta correcta. Lo demás puede ser lo que se le ocurre al ministerio, ¿no? Pero si tú lo tienes claro, entonces no te Claro, vas a eso confundir. es. ¿Qué me piden? A ver, ¿qué me piden? Reflexión de contenido. Sí. Reflexiones sobre el contenido. La A sería La A. Me quedo con la A. Así, ¿se dan cuenta? Yo les aconsejo que ustedes hagan esto y así no van a tener dudas. Ahora, lo que sí hay que leer, lo había tenido hasta mañana, es que cuándo es inferencia, cuándo es reflexión, cuándo es literal, para que ustedes lo relacionen el domingo con las actividades. ¿Eso dónde está? En el programa curricular que les he pasado. Y aquí lo vuelvo a compartir en el grupo, ¿ya? Ahí está bien detalladito qué es cada capacidad, para llevarlo claro. Pero básicamente la parte literal es cuando la información se encuentra en el texto, tal cual. La inferencia es cuando hay deducciones y que utilizo la información explícita para poder sacar conclusiones. Y la reflexión está relacionada a, por ejemplo, hablar sobre algún elemento que conforme el texto y para qué se ha puesto allí, cuál es la finalidad,
el contenido, una opinión acerca de lo que dice el texto, una opinión personal y de reflexión de contexto, y está relacionado como el contenido del texto lo llevo a una situación del contexto del lector, tomando en cuenta el contexto del autor del texto, en este caso, ¿no? O sea, está muy marcado y muy diferenciado los tres niveles, no nos podemos confundir. Por ejemplo, en la 6, a ver, ¿quién lee la 6? Yo, profesor, caso A ver, 6. caso ¿Cuál de 6. las siguientes ideas se presenta de manera implícita en el texto? A. Alrededor de 4 millones de personas hablan quechua en el Perú. B. Las lenguas hacen posible la comunicación y permiten establecer vínculos sociales. C. Existen personas que pueden creer que el Sharanagua es una lengua poco importante. Muy bien. Igualito, al costadito vamos a poner. ¿Qué será la Literal. entonces? Literal. Literal, ¿verdad? Está en el texto. Sí. Muy bien, literal. Literal. Muy bien. La otra, También es También. literal, Literal también. está de forma explícita. y por deducción, la otra es diferencial, ¿no? ¿Cómo o por qué yo llego a esta conclusión de que esta lengua, existen personas que pueden creer que esta lengua Sharanagua es una lengua poco importante? ¿Por qué? ¿Cuál Porque es son pocas las personas que la hablan, es un promedio de 600, creo que ahí menciona en el texto, ¿verdad, profesor? Y Sí, muchas ¿no? personas creen que porque son pocas, no son muy importantes esas no es lenguas, muy ¿no? Exactamente. importante, no es relevante, no tiene un valor, tal vez, ¿no? Se dan cuenta, pero hay una información explícita que nos hace pensar eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces quedamos con la C. Caso número 7. A ver, voy a bajar el caso 7. Caso 7. Listo. ¿Quién lo lee? Caso 7. Yo, caso 7. Los docentes de primer grado los docentes de primer grado están conversando sobre las acciones pedagógicas que emplean para favorecer que sus estudiantes se apropien del sistema de escritura. A continuación se presentan las intervenciones de 3 docentes. Adriano, yo planteo una situación significativa en la que deben redactar un mensaje. Luego, en el cuaderno de cada uno, escribo los mensajes lentamente y con letra clara. Después les indico que reescriban sus propios mensajes siguiendo el modelo. Berta, yo propongo que escriban mensajes breves dirigidos a alguien de su entorno. Luego le pregunto a cada uno qué es lo que escribió. Después, debajo de sus mensajes, coloco lo que quisieron decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. Cecilia, yo pido que me digan algunos mensajes que quisieran aprender a redactar y los escribo en la pizarra. Luego pido que elijan lo que más les gustaron para que los escriban en sus cuadernos, verificando que están transcribiendo correctamente los que han elegido. ¿Cuál de las intervenciones presenta las acciones más adecuadas para favorecer que los estudiantes se apropien del sistema de escritura? ¿La de Adriano, la de Berta o la de Cecilia? A ver, ¿cuál creen? ¿Verdad? Berta. 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 Pero A ver. La Cecilia es transcripción, ¿verdad? Ahí no hay Descarta. descartado. Y Adriano, Tradicional. propone modelos, modelos ya es una retroalimentación elemental también. claro, Mm, así es, está muy pintadito. claves. Exacto.
A ver, nos vamos. A ver, subimos. Ahí está. Listo. Siguiente texto. ¿Quién lo lee? Yo leo, profe. A ver, ahí está. Una docente ha propuesto a los estudiantes de sexto grado leer el siguiente texto. A comienzo de 2004, Kimani Maruge, un granjero nacido en Kenia, África, acaparó la atención del mundo debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Maruge tomó esta decisión poco después de que el presidente de Kenia introdujera la escolaridad primaria gratuita. Maruge, un excombatiente de la guerrilla denominada Mau Mau contra las fuerzas coloniales británicas en la década de 1950, no contaba con que su decisión lo convertiría en una celebridad en Kenia. Incluso la ONU, Organización de las Naciones Unidas, tomó su imagen para promover la educación universal y gratuita. Diversos medios de comunicación de todo el mundo visitaban a Maruge para entrevistarlo. Aprender en libertad, decía, mientras posaba orgulloso para las fotografías junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. Maruge era muy delgado, era el delegado de su clase y un estudiante que sirvió de ejemplo de perseverancia para niños y adolescentes de su pueblo natal, Nairobi. Lamentablemente, en 2009, cuando le faltaban solo 2 años para terminar la primaria, falleció a la edad de 90 años. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del texto anterior. ¿Cuál de las siguientes preguntas es apropiada para conseguir este propósito? Listo. Muy bonita historia, ¿no? Muy motivadora, inspiradora, ¿no? Que nos muestra que para el estudio no hay edad. Y yo comparto esa idea. No hay edad. Todo, incluso el proyecto educativo nacional PEN al 2036 tiene este enfoque, ¿no? Mira la educación a través de las edades, es etario, ¿verdad? Entonces, a través de todas las etapas de la vida se puede aprender, ¿no? Y entonces, desde esa mirada del PEN, todos nuestros programas curriculares, proyectos educativos, todo debe girar en torno a ello, ¿no? No hay barreras, no debe existir barreras para estudiar. Entonces, vamos, la primera pregunta, ¿qué creen que es? ¿Literal, inferencial o de reflexión? Literal. Literales. Es literal. ¿Por qué Maruge acaparó la atención del mundo? ¿Dónde dice? A ver, dígame la Por respuesta. ingresar al primer párrafo. Ya. Debido a que optó por ingresar al sistema educativo a sus 84 años. Ujú. Ya. Exacto, ¿verdad? Aquí dice, acaparó la atención del mundo debido a que optó, ta. Muy bien, lo ponemos literal. B, ¿cuántos años estudió? ¿Cuántos años estudió? Inferencial, porque Diferencial. Felicia faltaba. está tácita la E. está tácita, le faltaban 2 años. Sí. Cierto. Entonces en el 84, dice arriba. Porque hay que usar dos datos, ¿verdad? Claro, Entró a los 84 4 y murió A los 90. a los a los 90. 90. Pero dice que le faltaban 2 años para terminar. Ese ¿Cuántos país, años? profesor, el sistema educativo, ¿cómo es? ¿Será igual al del Perú? O sea, la primaria tendrá también 6 años. Parece que sí, porque mira, no, porque también aquí hay otro dato, ¿no? Le faltaban solo 2 Sí. años para terminar la primaria, dice. La primaria. Murió a los 90, le faltaban 2 años, ingresó a los 84. O sea, estudió Estudió 6, pero eran 8 años. 6 años, ¿verdad? Por Eso sí. deducción. Sí, Son 8 6 años. años. 6, claro, Estudió tienes 4, razón, le sí. faltaban 2. Dios, 6 años. Entonces, se 6 infiere que el años. sistema
son 8 años, ¿no? Exactamente, en su sistema son 8 años, pero él estudió 6. Inferencial. ¿Se dan cuenta? Pero se puede sacar esta inferencia a partir de los datos. Y creo que con este los datos. ejemplo queda comprobado, ¿no? Lo que yo les decía en textos anteriores, en la maratón, en los ciclos anteriores que hemos tenido. Las inferencias no caen del cielo. Las inferencias nacen a partir de la información que está en el mismo texto y que yo la analizo y establezco relación y llego a una conclusión, ¿verdad? Muy bien, inferencial. ¿Cómo se denominó a la guerrilla en la que participó Maru? Literal. Mau, Mau. Mau Mau, literal. Ya está. La respuesta Una era- vez que yo hago eso, ahora digo, a ver, ¿qué me pregunta? ¿La docente qué busca? ¿Cuál es el propósito? Que deduzcan información. Entonces, a partir de ahí yo ya marco la B, ¿verdad? Con mucha seguridad. Ya no titubeando, ni será, ni queda duda. No, no les debe quedar duda. ¿Es o no es? Pero no me puedo quedar con la duda. ¿Ya? Con mucha Y seguridad. aparentemente, disculpe, la alternativa A también hay deducciones de causa y efecto, por eso profesores de repente a veces se podrían confundir porque ahí está la pregunta ¿por qué? O sea, una causa, en caso de que se Claro. tenga que deducir, pero en este caso está de manera explícita, o Hay sea, que ya ver, no sería, claro, en qué contexto. sería literal. Hay que ver en qué Ujú, contexto está la palabra. Por eso hay que claro. leerla completa. Exacto. Sí, por eso yo les digo, traten de analizar toda la pregunta o la actividad, porque les pueden poner preguntas o también les pueden poner actividades, como acá, ¿no? ¿Qué actividades? Pedir a los estudiantes, pedir que hagan, qué sé yo. Hay que al costadito colocar qué tipo de nivel de lectura es para para estar más seguros de lo que marcamos. A ver, caso 9, ¿quién lo lee? Caso Yo, 9. Adelante, yo. maestro. A los estudiantes la siguiente pregunta. En sus entrevistas, Maruje decía, aprender es libertad. ¿Ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? ¿Qué capacidad lectora busca promover la docente principalmente? A. Reflexionar sobre el contenido del texto. Recuperar información del texto. C. Inferir el significado del texto. La Reflexionar. reflexionar. Reflexionar sobre el contenido del texto. A ver, ¿cuál sería? Inferir. Inferir, Reflexionar. reflexionar. Reflexionar La sobre frase el dice, contenido. ustedes comparten esta Aprender. idea porque esas expresiones para mí son claves para... A ver, si bien es cierto, la frase aprender es libertad me va a llevar a ciertas deducciones, ¿no? Para empezar. Pero miren lo que dice. En sus entrevistas, Maruje decía, aprender es libertad. Eso es lo que dice el texto. Y obviamente Claro. que puede tener, sí, ¿cuál es el Ustedes comparten la significado? idea. Escúcheme, claro, pero si me preguntaran el significado que encierra esa frase, tal vez yo pueda inclinarme por la capacidad de inferencia, ¿no? Porque algo nos quiere transmitir esa frase, ¿no? Pero luego hay una repregunta y dice, ¿ustedes comparten esta idea? ¿Por qué? La respuesta a Es esa una pregunta, opinión, ¿qué va a ser? Una opinión una personal, opinión. porque David puede compartir esa idea, pero Hilda, ¿no? Rebeca, Melissa, Juan, Pedro, Luis, no pueden compartir esa misma idea. Y hay que justificar por qué, no la opinión. Entonces, la pregunta está traducida a la competencia de reflexiona sobre el contenido. Sería la A, porque se busca una opinión de contenido, de la frase. O sea, una opinión de la frase, aprender es libertad. Como repito, si me pidieran qué significa esa frase, tal vez fuera una inferencia, pero no. La pregunta está clara. ¿Ustedes comparten esta idea?
sino por qué. Opinión. Listo, muy bien. Acá hay otra, a ver. Caso 10. ¿Quién lo lee? Caso 10. Yo. Adelante. Dos estudiantes están conversando sobre el texto. A continuación, se presenta un fragmento del diálogo que se suscitó entre ellos. Américo. ¿Dónde queda Nairobi? No se puede saber con la información que da el texto. Belén. Sí se puede saber. Nairobi queda en Kenia. ¿Qué capacidad lectora se evidencia principalmente en la intervención de Belén? A. Reflexionar sobre el contenido del texto. B. Ya. Recuperar información del texto. C. Inferir el significado del texto. Muy bien. A ver, miremos son el texto. ¿Qué ha hecho Belén? ¿Qué capacidad activó en su cerebro Belén para poder decir sí se puede saber? Nairobi queda en Kenia. ¿Habrá Recuperar información del reflexionado? texto. ¿Habrá recuperado ¿La B? información? Recuperar información del texto. ¿O ha inferido el significado? Para la No. capacidad de inferencia. Recuperar No. información. Recuperar A información. ver, vamos a ver. Nairobi queda en Kenia. Regresemos a la evidencia. A ver, Está. miremos si dice. Y dice aquí, un granjero nacido en Kenia, África. Estará de manera literal. No. No inferencial está. No. Deduce porque dice presidente de Kenia. ¿De Obviamente, un Kenia? presidente es, ¿no? El presidente, obviamente, de un país. ¿Cierto? Arriba, en la primera línea. Exacto, en la última del primer párrafo, la penúltima línea, cuando dice, Google tomó la Pero decisión. arriba también dice, a Arriba. copia Arriba del también lo dice de manera extranjero nacido en explícita. Kenia, África. Nacido en Kenia, ahí dice. Ya, pero miren lo que nos pregunta. ¿Dónde queda Nairobi? Nairobi, perdón. ¿Dónde queda? Ah, Nairobi. Ajá. Claro. Nairobi, no. Está deduciendo entonces. Pro. Está deduciendo porque hay información arriba y abajo dice Nairobi, su pueblo Ujú. natal. Solamente deduce por la afirmación que da en el primer párrafo. Exacto. Exacto. Y sobre todo entendiendo, yo al menos pienso que deduce, Claro. porque él dice presidente de Kenia. De Entonces, Kenia, al claro. hablar del presidente de Kenia, de un De país, Kenia, entonces, no, claro. el país de Kenia. Por eso él deduce que el pueblo natal donde vivía el Señor quedaba en el país de Kenia. Porque, aunque lo dice aquí, ¿no? Nacido en Kenia, también lo dice. Entonces no es literal. No dice en el texto tal cual que Nairobi queda en Kenia, ¿verdad? ¿O sí dice? No, No, No no lo dice. dice, lo Por lo deduce. tanto, ¿cuál Sí, lo marco? deduce. Por La C. eso La C. tengo que leer, irme a la fuente. Para yo colocar aquí, en este caso, que es literal, yo tengo que ver si es que esto se encuentra en el texto. O sea, comprobar en otras palabras, ¿no? Si lo veo que está acá, le pongo literal a ojos cerrados, porque ya lo comprobé. Entonces tendría que decir tal cual, ¿no? Nairobi queda en Exacto. Kenia. Nairobi del O lugar o del país de Kenia. nació. Claro, para recuperar información del texto tendría que ser literal. Está Exacto. ahí. Tiene que estar Profe, ahí. estos fragmentos son breves, pero requieren de un minucioso análisis, ¿verdad? Tenemos que regresar a las fuentes, exacto. Tenemos que ver. Y el ejercicio de ir poniendo a los costados puede ayudar, puede ayudar. Listo, caso 10, ahí quedó. Caso 11, a ver. Caso 11, ¿quién me ayuda? Mientras tomo un poquito de agua. Caso 11.
Caso 11. Colegas, un ratito, disculpen, la alternativa de la 10, ¿cuál fue? La A. No, Sí. la C. La 10, C. la C. La B. C. Ahí Ah, está en la la C. pizarra. Ahí está en la pizarra. Inferir en el significado del texto, ahí está en la pantalla. La C. C. Ya, gracias. Caso 11. Caso 11. ¿Lo leo? Sí, adelante, estimada. Caso 11. ¿Cuál de las siguientes ideas se presenta de manera explícita en el texto? A. ¿Existió un interés internacional por la historia de Maruge? B. Dos de los nietos de Maruge estudiaron en una escuela primaria de Kenia. C. Maruge murió a los 90 años cuando le faltaba solo 2 años para terminar primaria. A ver, Sí. analicemos. La La C. C. La C. Murió a los 90 años, ¿no? Cuando le faltaba. Eso Ese está estuvo fácil. literal, ¿no? La B, ¿qué será? Reflexión. Hay una opinión para que sea reflexión. Recuerden que siempre la reflexión, Inferencia. colegas, relaciónenla con la opinión. Si el lector está dando una opinión, una opinión respecto a la forma del texto, una opinión de respecto a un contenido, alguna frase que está en el texto, o el contenido, o a una opinión sobre el contexto que le ofrece el texto. Si esa opinión, bacán, reflexiona y evalúa. Dos de los nietos de Maruge estudiaron en una escuela primaria de Kenia. A ver. Pero cuando hayan dudas, vayamos a las fuentes. Inferenciales. Vamos a las fuentes, a ver. Inferencial porque no está tácito ahí. Dice, junto a sus compañeros de escuela, entre los que se encontraban 2 de sus nietos. No dice, ¿verdad? Que era Claro, no Se dice. deduce. se deduce. Deduce aquí. Exacto, se deduce. Entonces, no dice que estudiaron en la misma escuela. Ya, se deduce. Esto es inferencia. Ya, listo. ¿Y existe un interés internacional? ¿Qué será? Reflexión criterial. Exacto, a eso ya es una opinión, ¿no? Que se desprende a partir de la lectura, ya es una opinión que el lector puede hacer, ¿no? En torno a la lectura. Entonces vamos a ver la reflexión. ¿Cuál marco? Me dice idea La C. explícita que se Literal. encuentra en el texto, ¿verdad? Es la C. Es la C. Listo. Entonces nos quedamos con la C. Importante ir sacando al costadito, coloquen ustedes qué tipo, ¿no? de nivel de lectura es. Vamos al caso 12 ya de la noche. A ver, nuestro caso número 12. ¿Quién me ayuda con la lectura? Caso 12. ¿Lo puedo leer, David? Sí, sí, claro, adelante. ¿Lo puedo leer? A inicio del año escolar, los estudiantes de quinto grado están realizando actividades para conocerse entre ellos. En este contexto, un estudiante ha decidido elaborar un texto oral para presentarse. El estudiante ha comenzado a practicar su texto delante de la docente y 3 compañeros. Hola a todos, mi nombre es Fermín y esta semana voy a presentarme. Tengo 10 años. Creo que soy buen amigo, ¿eh? Me gusta ayudar a los demás, pero a mi amiga Hilda también. Ella me llevaba las tareas cuando me enfermaba. Recuerdo que ella estuvo mal por comer muchos helados después de que jugamos. Es que hacía mucho calor en la cancha. Claro, también se enfermó porque me prestó su casaca. Ven, Hilda es una muy buena amiga.
La docente le pide al estudiante que haga una pausa, pues busca orientarlo en la mejora de su texto oral. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr este propósito? A. Preguntarle cuál es el tema que quiso desarrollar. Luego pedir al grupo de compañeros que digan qué es lo que entendieron de la presentación. Sobre esta base, pedir al estudiante que mencione qué aspecto es el que cree que debe mejorar. B. Recordarle cuál es el propósito de su texto oral. Luego pedirle que elabore fichas con las ideas que va a presentar para que no se le olviden. Después, decirle que realice nuevamente su presentación usando sus fichas. C. Mencionarle los aspectos positivos de su texto oral. Luego, señalarle que no cumplió con el propósito inicial de la actividad. A partir de esto, pedirle que se prepare nuevamente para una segunda presentación. Muy bien, gracias. Primero tenemos que, lo ideal sería encontrar el error, ¿no? Esto es una evidencia, ¿no? Todo esto es una evidencia. Y lo ideal es encontrar el error. A ver, ¿cuál sería el error? Para luego orientarle en la mejora. Se No desvía del tiene propósito. coherencia. Se La desvía. actividad es Se desvía del presentarse, se propósito. desvía del propósito, Claro, porque se la desvía actividad es del No tiene presentarse. propósito, ¿verdad? Ni tampoco coherencia. Coherencia. Dos cosas, miren, dos problemas. No hay propósito ni tampoco coherencia. Y son dos cosas distintas. Y hay momentos en que el ministerio nos pone, sí tiene propósito, pero no tiene coherencia. O no tiene coherencia, pero sí tiene un propósito, ¿no? Sin embargo, este texto no tiene las dos cosas. El propósito es para qué te va a escribir, el efecto. Claro. Y aquí no hay propósito, ¿no? No tiene un propósito claro. Si bien es cierto, arriba nos dice el propósito, mírenme. El Presentarme, con eso para presentarte. Eso Sí, para conocer, es el propósito, es ¿cierto? elaborar un Sin texto para embargo, no se presentarse. cumple el y propósito. él mismo dice al comienzo, hola a todos, mi nombre es Fermín y esta semana voy a presentarme. Hasta ahí nomás Claro, habla de, tengo 10 años hasta ahí. Creo que soy buen amigo y después termina hablando de, mayormente de de Hilda. De otra su amiga, amiga Hilda. Ajá, ¿cierto? No, no se logró el propósito. El no es efecto. todo el Recuerden que el propósito. Ajá. propósito es el efecto que puede tener el texto, ¿no? Que puede producir el texto oral en este caso, en los interlocutores. Estamos hablando de la oralidad. Sin embargo, también hay otro aspecto que tiene que mejorar, la coherencia, porque no hay una unidad temática clara aquí. No guardan relación temática las ideas, ¿no? Por eso que, ¿cuál sería la más adecuada? La ¿La, A. la B o la C? Ah, La A, ¿verdad? ajá. Ah, Va a. Exacto, porque la A es reflexiva y apunta al propósito. La B es una red muy elemental, ¿verdad? Elemental por el tipo de Y recordarle retroalimentación, cuál es el sí. propósito del texto oral. Luego ya pues, pedirle que elabore fichas con las ideas que va a presentar para que no se olviden. Esta actividad no tiene nada que ver con el problema que tiene el niño, ¿no? O sea, la igual con la actividad no es C. pertinente, porque aunque elabore fichas con las ideas que va a presentar, no está abordando el problema, esta acción pedagógica. Por Se nada tenemos alejó. que abordar el problema. Mm, Y la C, Bien es cierto, empezó el Gracias, docente se con aleja una más. buena acción, ¿no? Cuando le recuerda cuál es el propósito. Allí se hizo bien, pero luego ya hizo mal. claro, pero lo hace de forma elemental, porque le dice, mira, tu propósito Claro. era que te tenías que presentar. Es diferente a que le diga, ¿no? ¿Cuál era el propósito que tenía? O sea, cambia la forma, si te das cuenta, ¿no? Entre una y la otra. Por eso que no es que esté mal,
Pero es elemental esto, recordarle el propósito. No está mal, porque esto nosotros lo ponemos en práctica también en las aulas, ¿no? Aquí no es que esté mal, ¿no? La primera, la C, mencionarle los aspectos, pues está bien, pero apuntará a lo que quiero lograr. No, Aquí está el problema, señalarle que no cumplió. Esto es totalmente elemental. Pedirle que se prepare nuevamente, pero no le dice cómo, ¿no? ¿Cómo lo hace? exactamente. Totalmente mal. Me quedo con la, ¿no? Nos quedamos con la. Muy bien. Caso 13, a ver. ¿Cómo nos vaya con el caso 13? A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Yo, profesor. Caso 13. El docente ha propuesto a los estudiantes que reescriban el cuento cambiando el final de la historia. Este cuento, este contexto, en este contexto, uno de los estudiantes presentó el siguiente texto. Estaba lloviendo, la zorra no podía saltar, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Estaba lloviendo, no podía, dijo. Si un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue y encontró otro parral. Y las uvitas estaban bien ricas, y estas no son amarguitas como las otras, así dijo la zorra, y ya no llovía. El docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Cuál de los siguientes aspectos debe priorizar su retroalimentación? La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral, la falta de un vocabulario variado en el texto, la ausencia de puntos a lo largo del texto. Te La dicen, ausencia de puntos. La C sería. ya, ¿dónde habría a ver, Sí. ¿dónde serían los puntos? Estaba lloviendo, los no podía saltar. Estaba Estaba lloviendo ahí, lloviendo. profesor. Punto. Estaba lloviendo, coma, la La zorra zorra. no podía saltar, coma. Saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Ahí, punto. Estaba lloviendo, no podía. Estaba Estaba lloviendo. lloviendo, no podía. Estaba lloviendo, coma, no podía, dijo. Dijo, punto. Si un Dijo dos pajarito, puntos. Si un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita, ya, quiso tomarlas con su boca, coma. Pero como las uvas estaban verdes, se fue. Ya, listo, a ver. Por ahí he visto que han hecho unos intentos de ponerle punto. La docente busca ayudar al estudiante a mejorar su texto. ¿Qué aspecto? A ver, vamos a ver, mirando cada uno de ellos. La utilización de diminutivos propios del lenguaje oral. ¿Estará bien eso? ¿Estaremos trabajando el lenguaje oral? ¿O es producción de textos? Es producción. Escriban, Reescribir. dice ahí. cuento Escriban. cambiando el reescriban. final. Descarte, ¿verdad? La A descartada. Entonces me queda la falta de un vocabulario variado en el Ya, texto. No, no. no es el propósito. Estaba lloviendo, estaba lloviendo. Punto. Porque es otra idea. La zorra no podía saltar. No es la misma idea de estaba lloviendo. Aquí debe ir un primer punto, ¿verdad? Estaba lloviendo, Sí, punto. Punto y seguido. La zorra no podía no podía saltar. saltar.
Ahí va punto también. Claro, saltaba hasta que no pudo comerse ni una sola uvita. Punto. Estaba lloviendo. Punto. No podía, dijo. No podía. Aquí, ¿no? No podía. Dijo, si un pajarito dijo que se estaba riendo porque la zorra no podía coger ni una sola uvita. Punto, porque quiso tomarlas con su boca, pero como las uvas estaban verdes, se fue y encontró otro parral. Y las uvitas estaban muy ricas, y estas no son amarguitas como las otras. Punto. Así dijo la zorra, y ya no llovía. Ahí hay Punto. repitencia también del conector y, ¿no es cierto? Ah, El claro, conector y también se repitiendo. O sí, sea, ahí pero debió colocar punto también. exacto. Dijo la zorra. Punto. Ah, en la final, claro. Ese I ya no va y ya no iría, ¿no? Esta adición. Punto, ya no llovía. Exacto. Pero esa, lamentablemente esa respuesta no la han puesto. La que más se nota, el más notorio es la ausencia de punto a lo largo del texto. No tiene ni un punto siquiera, ¿no? Punto final. Ni el final siquiera. Sí, No tiene nada. nada de nada. Muy bien, ni un punto final. 13C. A ver, vamos con el texto, el caso 14. A ver, ¿quién lo lee? Caso 14. Espérense para subir esto. Yo lo leo. A ver, adelante, caso 14. Dice, los estudiantes de sexto grado van a participar en una feria interescolar. En este contexto, un equipo de estudiantes está elaborando un tríptico informativo sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Al culminar la primera versión de su texto, los estudiantes le piden a la docente que los ayude con la revisión. El texto que escribieron es el siguiente. ¿Cuál es el aporte nutricional de la quinoa? Este alimento es de suma importancia porque aporta mucha energía y además nos da otra opción para nuestra lonchera. Como sabemos, la quinoa es el principal producto de exportación de varias regiones. Según lo que revisamos, un gran porcentaje de los productos que exportamos se relacionan con la quinoa. Entonces, si promovemos el consumo de la quinoa en el Perú, tendremos más oportunidades de progresar económicamente. Por eso, es muy importante difundir información sobre los aportes nutritivos de la quinoa. La docente busca retroalimentar a los estudiantes para que desarrollen adecuadamente el tema central de esta sesión que trata de los aportes nutricionales de la quinoa. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para lograr su propósito? A. Mencionar que es necesario incluir información respaldada por especialistas en el tema que buscan desarrollar. Después, sugerirles que en la siguiente versión citen las fuentes de donde obtuvieron esta información para mostrar que se han basado en datos confiables. B. Pedir que mencionen cuál es el propósito principal de la sección que han presentado. Después, proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con dicho propósito para que prescindan de ellas y añadan otras que les ayuden a profundizar más en el tema de la sesión. C. Comentar que han trabajado dos subtemas en su escrito. Por un lado, el aporte nutricional de la quinoa y por otro, su valor económico. Después, explicarles que, de acuerdo con su propósito, solo deben desarrollar el primero de estos subtemas en una segunda versión. Bien, ¿cuál votarían así a la primera? El Yo domingo voto 3. la A. Yo voto Ah, por la Sí, A. no, ¿cuál yo voto la votarían que C. no la marcarían? Ah, A eso me La refiero. C. La A.
La C C la nomás. votarían, la sacarían, ¿no? Sí, Sí, porque porque está tiene dándole dos ya temas. de porque qué está trata, ¿no? explicando eso ahí. Está Todo. diciendo Ya le todo. está dando. Ya. ¿Con cuál se quedan? No, sí. ¿Con la B o con la A? Con la A. Bien. El texto está muy bien argumentado. Suba la Le B, falta quitar para que tenga valor suba científico. la B un ratito, profe. Ahí estamos, con la B. Y yo voto por la A. Quedan con la A. A ver qué dicen los demás. Primero, miren lo que dice. La B. Dice, la docente busca retroalimentar. O sea, ¿qué quiere decir? Algo está Una mal, reflexión. ¿no? Pero miren en qué tiene que retroalimentar. En el Bingo. tema central. Y claro, En aquí el ya, tema central. exacto, aquí ya el ministerio les está dando bastante, Es la B. bastante letra B. información, La ¿verdad? B sería. Tema central. O sea, ¿qué quiere decir? Que aquí tiene que salir una idea y otra idea y el tema central. Tiene que ver con algo de la quinoa. Claro. Pero parece que hubieran dos temas, ¿no? Como él se lo plantea Ujú. acá. El valor En la C. nutricional y el valor económico de la quinoa. Claro. Pero aquí se lo canta, se lo canta. Se lo acá. No sería. Entonces, entre la A y la B, ¿cuál aborda más directamente? La B. La B. La B. La B. La B. Pedir que pensionen, claro, el niño. ¿Cuál era el propósito de la sección? A ver, vamos a ver el propósito. Digo, desde el equipo de elaborar un texto informativo sobre los beneficios. Aquí está el propósito. ¿Ve? Ah, entonces el texto debe estar centrado en esto, ¿cierto? El tema central. Sí, en el valor nutricional de la quinoa. Ya, después proponerles que identifiquen las ideas que no se relacionan con ese propósito. O sea, la del párrafo 2 no se relaciona, ¿no? Para que las descarten y añadan otras que ayuden. Exacto, la B. Pero si te das cuenta, primero hay que analizar bien qué nos piden y el texto y cuál es el propósito. En todos los textos, por favor, maestros, el domingo tienen que ustedes decir cuál es el propósito comunicativo. Y hablar del propósito comunicativo es ser conscientes de para qué se escribe el texto. En este caso, para difundir los beneficios del consumo de la quinoa. Ahora, ¿qué me pide? Que retroalimente porque, Manuel, que retroalimente porque el niño tiene problemas en desarrollar el tema central de este texto. Y a partir de ahí yo tomo mi decisión. ¿Cuál es más formativa? ¿No? Y cuál es la que me lleva al propósito directamente. Listo, caso 15. A ver, amigos. Caso número 15. ¿Quién lo lee? Nuestro último caso. En la anterior es la B, ¿no, profe? Sí, sí, la B, nos quedamos con la B. La B. ¿Por qué? ¿Por qué la B? Porque, en primer lugar, el problema, el propósito del texto es que el niño diga sobre los beneficios del consumo de la quinoa. Y estamos viendo que el texto tiene dos temas, el consumo de la quinoa y el aporte económico de este producto. Pero el ministerio pide, a ver, ¿cómo lo ayudamos? Retroalimentar es ayudar a que él adecue solo el tema central. Y el tema central es beneficio del consumo de la quinoa. Y entre todas estas respuestas, la B es la que es más reflexiva, orienta al niño a que se centre en su error, en que se dé cuenta de que hay ideas de su texto que no se relacionan con el propósito principal del texto. Caso 15. ¿Quién lo lee? Ya lo leo. Los estudiantes de quinto grado están escribiendo semblanzas sobre los familiares que ellos admiran. Dichas semblanzas las compartirán con sus compañeros en el aula. Como parte del proceso de planificación, una estudiante elabora una lluvia de ideas para escribir su texto y le pide a la docente que le ayude a revisarlo. A continuación, se presentan las ideas que ha considerado la estudiante. Elías es mi abuelo. Se vino de Morropón a Chiclayo
cuando era chiquito. Es agricultor de limones jugosos y cebollas rojas de diferente tamaño. ¿Cómo se llega a Morropón desde el centro de Piura? ¿Sabes cómo es el clima de Morropón? Él es un gran vendedor. Cuando yo sea grande, haremos una tienda grande. Calidad. ¿Qué fiestas se celebran en Morropón? La docente busca ayudar a la estudiante en la selección y organización de sus ideas para escribir su texto. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada para ello? A. Explicarle cuáles son las principales características de una semblanza. Sobre esta base, indicarle que estas ideas no deben desarrollar para que su texto cumpla con dichas características. B. Preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más para que desarrollen en su texto. C. Pedirle que mencione cuál es el propósito de su semblanza. Luego solicitarle que explique si cree que todas las ideas que ha propuesto le ayudarían a lograr dicho propósito. La C. Gracias. ¿Cuál descartarían? La La primera. A. La A se La va, A, ¿no? descartar. La y la El B. tipo de retroalimentación. La A. Indicamos que, claro, Elemental. es muy elemental, ¿no? Para hacer nuestra respuesta. Así es. La La B, B no es. La Ay, C. tampoco. preguntarle por qué eligió esas ideas para escribir su semblanza. Hasta cierto punto es reflexiva, ¿no? Pero no apunta al propósito. A partir de esto, pedirle que seleccione aquellas ideas que le gustan más. Ahí está el problema, el criterio, ¿no? Que le gustan más. Y no es la que le gusten más, sino es la que se relacione con el propósito. Él va a seleccionar y organizar ideas para escribir en torno al propósito que tiene. Porque está en dónde? Está en la planificación, recuerden. Y en la planificación, ¿qué se hace? ¿Para qué voy a escribir? ¿A quién va a estar dirigido? Destinatario. ¿Qué lenguaje utilizaré? ¿En qué contexto? ¿En qué tiempo se va a dar? Y para eso elabora una lluvia de ideas, ¿no? Para planificar todo esto. Pero obviamente que va a tener que seleccionar las que se relacionan con su propósito, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito? Escribir semblanzas sobre los familiares que ellos admiran. Escribir semblanza. Ese es el propósito. Entonces, las ideas que va a seleccionar tienen que ser las ideas que se relacionen o que apunten a ese propósito. Por eso es importante aquí, ¿no? Que centrar a la niña o al niño es, ¿no? ¿Cuál es el propósito? Y sobre la base de ese propósito, solicitarle que explique si cree que todas las ideas que ha puesto aquí, estas, se relacionan con ese propósito. Y ahí estará seleccionando y organizando bien esas ideas. Entonces, ¿es reflexiva en todo momento esta respuesta? Sí, totalmente reflexiva. ¿Y me ayuda a lograr el propósito? También. Por lo tanto, sería el caso 15, porque en la prueba le va a venir 15 casos de comunicación el día del examen, el domingo. El caso 15 sería la respuesta, la C, la letra C. Bueno, maestros, todo tiene su principio y también su final. Con esto yo estaría terminando este proceso maratónico de las 5 días de la semana. Bueno, en primer lugar, agradecer por la confianza depositada en mi persona, ¿no? De preparación, de repasar, porque
todos ustedes no son una hoja en blanco y vienen con muchos conocimientos. Lo que hemos tratado de hacer esta semana es recordar, refrescar, fortalecer, que ustedes ensayen, dar algunos tips, ¿no? Algunas recomendaciones para que vayan más fortalecidos, con más seguridad, porque lo más probable es que se choquen con algunos de estos casos de esta semana, tal cual como los hemos trabajado, o de los mini seminarios. Voy a ponerles a su disposición todos los videos de los mini seminarios y de la clase de hoy día.